En este módulo vamos a hablar de la estandarización de la vivienda, de los espacios y de los usos de la vivienda a partir de la propuesta de tres autores: Alexander Klein, Christopher Alexander y John Abraken. Estos tres autores de alguna manera proponen una abstracción de lo doméstico. Lo racionalizan, lo dividen y lo compartimentan para volverlo conceptual. Proponen una parametrización de los usos y de las formas. Ya lo vamos a ver. Tal como hicimos en la presentación referida al cuerpo, la idea es presentar los tres libros y sus autores, pero deteniéndonos especialmente en uno, en el primero de ellos, el primero que es también el primero cronológicamente hablando. Y después vamos a hacer una breve referencia a los otros dos. Alexander Klein es uno de los precursores de la idea del existence minimum, de esta vivienda mínima ideal o de esta vivienda que cumple con los requerimientos mínimos necesarios para ser habitable. El autor, Klein, nació en Rusia y se mudó a principios de la década del 1920, a Berlín, en donde trabajó para la Oficina de Planificación Urbana de la ciudad. Ahí es que comenzó a investigar temas relacionados con la vivienda social y los estándares de habitabilidad necesarios para construir la vivienda en gran escala y bajo costos. Desarrolló una serie de tipologías y una serie de investigaciones. En los años 30 se tuvo que ir de Alemania porque era judío, terminó viviendo primero en Francia y después en Israel. Para contextualizar un poco, pensemos que la necesidad de construcción de vivienda en Alemania y especialmente en Berlín era grande después de la Primera Guerra Mundial. La población urbana en la región ya venía creciendo antes de la guerra y había un gran déficit de vivienda y como la construcción durante la guerra entre el 14 y el 18 se frenó totalmente, el déficit fue aún mayor y esto junto con la destrucción que hubo por los enfrentamientos. Entonces había una necesidad de retomarla aceleradamente. Recordemos también que después de la Primera Guerra Mundial en Alemania se constituyó la República de Weimar, un régimen político de orientación socialdemócrata que desarrolló muchas políticas de vivienda pública y con mucha ayuda estatal. En este contexto, la construcción de vivienda en la República estaba muy regulada por el Estado, que intervenía tanto en las cuestiones técnicas como de diseño. El rol de los arquitectos acá era muy importante y en general en este periodo la profesión arquitectónica estaba atravesada discursivamente al menos por una especie de deber ético relacionado con la necesidad acuciante de solucionar las carencias en temas de vivienda. Es por eso que la preocupación por delimitar cuáles eran las dimensiones y las necesidades espaciales mínimas para vivir de manera confortable y con bajos costos de construcción era una preocupación extendida. De hecho, muchos arquitectos modernos reflexionan sobre la vivienda mínima. Citemos, por ejemplo, a Le Corbusier o a Gropius, por nombrar algunos de ellos. Y este fue el tema, Existence Minimum, la vivienda mínima, que tuvo el segundo Congreso de Arquitectura Moderna, Internacional de Arquitectura Moderna, que se realizó en el año 1928. Sobre este congreso y los otros congresos, los SIAMs, pueden buscar información en la web o en los libros de textos y quizás en alguno de los otros módulos hablan más detenidamente sobre estas cuestiones. El tema es que es una especie de un congreso en el que se juntaban muchos arquitectos. No estaba Alexander Klein, nuestro autor, no participó activamente de estos congresos, pero sí estaba como compartiendo algunas de sus preocupaciones. Y en estos congresos se presentaban propuestas y se desarrollaban temáticas, entre ellos la vivienda mínima. Ahí vemos el póster del congreso y dos de los paneles que se presentaron con vivienda mínima prototípica en Bruselas y en Frankfurt. Bueno, como les decía, nuestro autor estaba preocupado también por este tipo de cuestiones y desarrolló un montón de investigaciones sobre este tema y sobre la producción masiva de vivienda. Ya en las imágenes, las que aparecen acá son todas de Alexander Klein. Podemos ir viendo cuál era el orden de sus preocupaciones. Había una aproximación muy racional al tema de la vivienda. Él lo que proponía era comparar viviendas, generalmente en planta, y estudiar ahí en esas plantas una serie de parámetros cuantificables. Planteaba combinaciones entre la vivienda individual y la colectiva,
tratando de entender cuáles eran las soluciones más eficientes, tanto en términos de espacio como en términos económicos. Entre los parámetros que consideraba para el diseño de una vivienda mínima eficiente estaban, además del espacio mínimo necesario para desarrollar las actividades domésticas, las necesidades mínimas de aire, luz y calor, entre otras cosas. Además, esto es algo muy particular de este autor, de Klein, él tenía en cuenta cuestiones psicológicas. Estaba muy interesado por evitar las sensaciones de rechazo que provocan en el hombre una disposición de espacios o de mobiliario incorrectas. Eh, creía muy firmemente que una mala disposición tenía consecuencias negativas a nivel psicológico y que debían ser evitadas. Algo interesante también en Klein es que él no pensaba las viviendas por la cantidad de ambientes o de metros cuadrados, sino por la cantidad de camas que podían disponerse en esa vivienda de manera cómoda. Esto habla de que él pensaba en términos de familia y en términos de usos. La cantidad de camas entonces, o la cantidad de habitantes o de cada vivienda, era la que determinaba las necesidades espaciales de los otros espacios que no eran las habitaciones, como el estar, la cocina o el baño o los baños. En su trabajo dentro de la Municipalidad de Berlín, en los años 20, él tenía que analizar y ponderar las viviendas que se podían construir y ver si eran factibles de ser construidas. Para ello, él fue desarrollando un método que nos permitiría obtener la forma más lógica y racional de una vivienda. Sus investigaciones las presentó primero en un artículo que publicó en el año 27 en una revista alemana, después los mostró en un congreso en París en el 28 y escribió muchos artículos que se tradujeron a diferentes idiomas y después se compilaron en un libro. Como fuente, para este autor nosotros vamos a trabajar con la primera traducción al castellano de un artículo publicado con el método de 1927, que fue publicado en Argentina en el año 47 en la revista de Arquitectura. El título del artículo es Contribución al problema de la vivienda. El mismo artículo les va a aparecer también como fuente en la versión libro, el libro que compila artículos de él. Les recomiendo igual que lo lean de la revista porque es interesante para pensar el contexto de publicación. Y como subí la revista entera, pueden ver algunas publicidades muy divertidas de la época, antes de leer el artículo. Es en este texto, el que tienen como fuente, donde él desarrolla su método de análisis de la vivienda, que lo va descomponiendo en varios pasos. Ahí analiza. Y aparecen una serie de cuestiones, lo van a ver en la pantalla. Y él analiza las necesidades de espacio mínimo para el desarrollo de actividades, las necesidades mínimas de aire, luz y calor que tienen que tener, la cantidad de camas, consecuentemente la cantidad de espacio necesario para estar, para cocinar, etc. Y con toda esta información, él la cruza con cuestiones constructivas y económicas y también propone cruzarlas con la ubicación geográfica, con cuestiones climáticas, de asoleamiento, uso, cuestiones sociales, todo un montón de cosas que ahí aparecerán. Todas estas cuestiones de la vivienda estaban sintetizadas en un programa máximo, que lo que proponía era que la vivienda debía ser económica, o sea que cada parámetro que define una vivienda tenía que estar en su mínima expresión. La vivienda también tenía que ser sana en el sentido de higiénica, con las instalaciones sanitarias necesarias y con todos los espacios adecuadamente asoleados y ventilados. Además, la vivienda tenía que ser técnicamente irreprochable, es decir, que no tenía que tener defectos para permitir que la familia además desarrolle sus actividades sin problemas. Y la vivienda tenía que ser agradable, tenía que evocar sensaciones agradables asociadas, que la asociaba especialmente con la amplitud espacial, y tenía que ser también armónica en cuanto a forma, luz y color. En la propuesta, además, él armaba todo un cuestionario, ahí van a encontrar que aparecen como una especie de sistema de evaluación de los proyectos, en el que aparecen preguntas para hacerle a cada vivienda y ponerles una nota. Pues las preguntas eran del tipo: ¿se evita la presencia de sombras en el estar y en las habitaciones? ¿La luz es suficiente? ¿Los baños están cerca de las habitaciones pero son independientes?
Hay espacios para armarios o guardarropas, se evitan las malas conexiones entre habitaciones, etcétera, etcétera. Ahí lo van a poder ver después en el artículo detenidamente. Después de este cuestionario, él proponía pasar al método gráfico comparativo. Ahí Klein lo que hacía era redibujar los proyectos, los diferentes proyectos en una misma escala para comparar posibilidades de crecimiento y de desarrollo según lotes de distinto tamaño, con distinto ancho y distinto largo del lote. Y viendo cómo se podía crecer en habitaciones y en los espacios de estar asociados, a ver cómo iba funcionando la vivienda. Después él avanzaba con este análisis gráfico haciendo comparaciones entre las plantas de las viviendas. Acá vemos, por ejemplo, dos viviendas para la misma cantidad de habitantes con igual superficie en la misma escala y vamos a ver acá una comparación que él propone con su método gráfico en donde propone comparar 4 cosas. La primera es las circulaciones. Las circulaciones serían las conexiones entre los ambientes. Esta es la idea, es que sean cortas y que no haya cruces. Ahí vemos que una sería la correcta y una sería la incorrecta. Además, analiza con este método gráfico el camino hacia el hall de acceso y de distribución, que tiene que ser corto, recto y no tiene que ser necesario esquivar muebles para llegar. Como tercer punto de análisis en este método gráfico está analizar las áreas libres de mobiliario en planta, ¿no? Ahí hay como una especie de claroscuro en el que se recortaron los muebles y aparece sombreada toda la zona libre. La idea es que estas zonas libres estén bien distribuidas, estén concentradas y estén en zonas de buena luz. Lo que analiza es la mancha de vacíos que queda, ¿no? Si es que los espacios están fragmentados o no, etc. Y como cuarto punto, analizaba también las sombras proyectadas en estas viviendas, tanto desde los muros como las sombras proyectadas en el piso por el mobiliario. Mientras menos sombras, obviamente, mejor. Ahí aparecen las dos plantas y la distribución de las sombras, y eso aparece también en alzados. Siempre trabajaba, ¿no?, con la incidencia de la luz natural. Luego analizaba también el asoleamiento de la vivienda a lo largo del año, hacía estudios de sombras, regulaba también, pensaba también en las cuestiones que tienen que ver con la privacidad a través principalmente de la visión desde la calle y también la visión entre ambientes. Acá, bueno, vemos el estudio de los alzados y las sombras que producen los muebles. Y acá aparecen pues, unos fragmentitos de otros estudios que lo va haciendo, esto en relación a los aventanamientos y al efecto psicológico y en relación a la generación de sombras. Lamentablemente, podríamos decir, sus propuestas y las propuestas en general del Existence Minimum fueron reducidas a encontrar el espacio mínimo para vivir y para construirlo con la mínima cantidad de dinero, además como un impulso a la especulación inmobiliaria. Y generalmente se dejaron de lado algunas ideas que acompañaban, que eran un poco más idealistas en relación con la higiene, con el asesoramiento, con las mejoras en la distribución, la privacidad, etc. Algo que podemos destacar de la propuesta de Klein es que para él todas las medidas eran el resultado de proporciones. No había medidas genéricas absolutas. Asimismo, Klein reconocía la importancia de la decoración en la arquitectura y que los espacios tenían que reflejar algo del gusto de sus habitantes. Insistía también en los efectos beneficiosos psicológicamente de una vivienda bien distribuida y especialmente bien equilibrada, que no produjera sobresaltos. Pasando al segundo libro que tenemos como fuente en esta sección, acá nos va a aparecer el libro que se llama El lenguaje de patrones de Christopher Alexander. Este libro en realidad forma parte de una trilogía y acá lo que aparece en este volumen que se llama El lenguaje de patrones son una serie de análisis prácticos de patrones. ¿Qué son los patrones? Cito a Alexander en su introducción. Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en un determinado contexto, y describe una solución al problema de tal manera que esa solución pueda ser utilizada millones de veces de forma recurrente. Un poco un trabalenguas, pero cuando vayamos mirando el libro lo vamos a entender mejor.
El libro lo que presenta son 260 patrones que sintetizan diseños en diferentes escalas, analizando los problemas asociados a estos diseños y proponiendo soluciones y asociaciones con otros patrones. Acá en la diapositiva lo que vemos son algunos de estos 260 patrones que describen en el libro. Patrón, no sé, 102, familia de entradas. Patrón 202, asientos empotrados. Dice Alexander en su libro que este libro puede usarse como una especie de manual, y lo cito a él. Usted puede usarlo para trabajar con sus vecinos, para mejorar su pueblo y su barrio, puede usarlo para diseñar una casa usted mismo con su familia o para trabajar con otras personas en el diseño de una oficina o un taller o un edificio público, por ejemplo, una escuela, y puede usarlo para guiarse en el proceso de construcción. Cierro la cita. Lo que nos aclara es que es como están ordenados estos patrones en el libro y dice que van desde los más amplios, que tienen que ver con regiones, ciudades, cuestiones más urbanas, pasando por barrios, zonas, grupos de edificios y para terminar en detalles constructivos. Cada uno de estos patrones se nos presenta igual en el libro y ya que los vamos a recorrer rápido, veamos uno de los patrones, lo elegí totalmente al azar. Pero es para que entendamos el formato y entendamos un poco más qué es un patrón. Primero, en cada patrón, este patrón es el patrón 67, terrenos comunes, lo que aparece es una ilustración que es una especie de lo que él dice ejemplo arquetípico de que es un terreno común. Después aparece un párrafo que introduce al patrón y lo articula con patrones mayores. Después aparecen 3 asteriscos y en negrita aparece la síntesis del problema que está asociado con este patrón. Y después hay todo un desarrollo del problema y cito a Alexander, ahí aparece el trasfondo empírico del patrón, las evidencias en favor de su validez, las diferentes maneras de plasmarlo en el edificio, etc. Después ya aparece en negrita la solución del patrón, que siempre está formulada como un imperativo. Para que usted, dice Alexander, sepa qué hacer para construirlo. Y después aparecerá un diagrama gráfico y al final hay una asociación de este patrón con patrones menores que deben tenerse en cuenta para desarrollar el patrón mayor. Recorriendo el libro encontramos, por ejemplo, el patrón 141 que se titula Una habitación propia, en donde arranca describiendo el problema de una habitación propia es, y cito, nadie soporta la proximidad de los demás si al mismo tiempo no tiene oportunidad frecuente de estar solo. O el patrón 144 va a ser el cuarto de baño, el 192 de ventanas que dominan la vida, en donde el problema es que las habitaciones sin vistas son como cárceles, por ejemplo. El tercer autor de esta serie, el último libro que vamos a ver, es John Abraken. Este autor es interesante porque lo que él incluye en su propuesta de estandarización de la vivienda es el tiempo. Él reflexionó acerca de la vivienda social masiva y sobre cómo los habitantes eran excluidos del proceso de decisión que da forma a la arquitectura y al entorno. Analizando cómo se desarrolla la producción de la vivienda, insistió mucho en la necesidad de que los habitantes participen en el proceso de diseño. Además de la participación de los habitantes, el autor insistió también en que las viviendas deben ser perdurables por un lado y mutables por otro. Por ello propone una construcción de estructuras de soporte. O sea, lo que propone es construir una estructura con materiales estandarizados, concentrando todas las instalaciones en esta estructura, apuntando a una urbanización compacta, o sea que esta estructura va a albergar a muchas viviendas y lo que va a permitir es el abaratamiento de los costos de las partes que no están estandarizadas en sí mismas. Así, los elementos no estandarizados pueden cambiar y adaptarse. El sistema, después a nivel de diseño, se construye a partir de bandas paralelas de diferente ancho, con una serie de bandas que son tipo fuelle, margen, están nombradas ahí, para como variar, proponer variaciones. Acá les pongo algunas imágenes extraídas del texto.
con ejemplos. Pienso ahora que algo que se popularizó mucho, que toma muchas ideas de este autor, son las viviendas chilenas de Elemental. Si las conocen, pueden chusmear también. Bueno, habiendo visto las tres fuentes de la sección La Casa, ya pasaremos a la última presentación en la que vamos a hablar del trabajo final para la aprobación de este módulo.